Muy bien, vamos hasta Italia. Bueno, creo que ha sido ni el escándalo, ni los escándalos sexuales, ni la corrupción, ni todas las críticas a Silvio Berlusconi pudieron con él, pero sí la leucemia, el cáncer que se lo llevó a los 86 años. Vamos a conversar con Francesco Tucci, él es internacionalista, profesor de la UPC y también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes, Francesco. ¿Cómo podrías... Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo podrías tú calificar a Berlusconi, un hombre que ha podido sortear diversas dificultades y permanecer mucho tiempo en la política italiana? Bueno, era todo excesivo en él. Como justamente se ha recordado, había sido empresario de la construcción, magnate de la televisión, presidente del Milan antes y después del Monza, entonces dos equipos de fútbol, fundador de un partido que ha gobernado el país. No tenemos que olvidarnos que Berlusconi ha sido por 4 veces presidente del Consejo de los Ministros. Fue también acusado en juicios sensacionales. Todo era excesivo en él. Su manera de hacer política ha impactado en la sociedad italiana, en la sociedad civil. Y eso va a ser su legado más grande, porque es muy probable que su partido no va a sobrevivir a su muerte. Es probable que por temas internos, tensiones internas, Forza Italia vaya a desaparecer. Sin embargo, el berlusconismo, la manera de hacer política, los valores también que él ha impulsado, ahora se han enraizado fuertemente en la sociedad italiana. Y no necesariamente se trata de algo tan halagador, porque hay que considerar que el populismo era bastante fuerte en su manera de hacer política. Él era capaz de seducir, complacer a los demás. Tenían unas características de comunicador que facilitó muchísimo su ascenso político. Y si lo vamos a comparar con Donald Trump, porque varios han dicho, Berlusconi se parecía a Trump. Ojo, porque Trump, honestamente, se puede considerar un novato con respecto a Berlusconi. Su capacidad, la que tenía, de relacionarse de manera empática con el auditorio. A Berlusconi o se le amaba o se le odiaba. Eso es una característica que hay que considerar. Por su manera de hacer política, cómo se presentaba, su egocentrismo, sus capacidades de comunicador. Francesco, en 1993 tiene lugar en Italia el operativo conocido como Mani Pulite o Manos Limpias en español, que remece las bases de la partidocracia tradicional italiana, que afecta a la democracia cristiana y al Partido Socialista italiano. Es en este contexto que surge Silvio Berlusconi. ¿Por qué él surge en este momento y cuáles eran las ideas principales en su pensamiento político y económico? Sí, bueno, no es un caso. Él fundó Forza Italia y se metió en la política oficialmente, ganando ya las elecciones, el primer intento en 1994, después de este escándalo que había arrasado prácticamente a los partidos tradicionales. Sin embargo, Berlusconi no era un novato de la política, es decir, ya tenía unos contactos relevantes. En pasado se había acercado a Bettino Craxi, que había sido presidente del Consejo de los Ministros, socialista, y que lo había ayudado sobre todo cuando se trató de favorecer el ascenso de las televisiones de Berlusconi, de Fininvest, sobre todo Canal 5, Italia 1, Rete 4, estos canales. Después, cuando fue arrasado por el escándalo de Tangentopoli, también Bettino Craxi, Berlusconi decidió de meterse él directamente en política. Según varios analistas italianos, lo hizo porque ya no tenía una cobertura política. Entonces, quiso meterse en política él en primera persona, también para escudarse de esta manera por posibles investigaciones que después se han dado, efectivamente. Si vamos a considerar el programa de Forza Italia, las ideas de Berlusconi, esencialmente Berlusconi tenía un programa liberal. Sin embargo, a pesar de ser un liberal, sufrió la fascinación del hombre solo al mando.
Eso hay que tenerlo presente. Es decir, Berlusconi quería presentarse como un líder capaz de liderar situaciones de crisis y llevar adelante al país, comparando el Estado a las empresas que él había prácticamente construido desde cero. Ojo, porque Berlusconi sí nació en un hogar acomodado, pero no era rico de familia. Él construyó un imperio, él solo. Entonces, el dato muy interesante es esto. Era un liberal desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, pero hasta un cierto punto, porque criticaba muchísimo el obstruccionismo que se podía dar en el Parlamento. Era fascinado más por la idea del hombre solo al mando e intentó hacer esto cuando por 4 veces ha sido presidente del Consejo de los Ministros, quejándose del control parlamentario, de la relación de confianza, intentó gobernar a través de decretos. Entonces, podríamos decir que hay como una zona gris. Su programa era liberal, sobre todo desde el punto de vista económico, anticomunista, y ese es un dato muy interesante, porque Berlusconi, proprio durante la primera campaña electoral, hizo referencia a la necesidad de contener y evitar la posibilidad que los comunistas pudieran ganar las elecciones, pero deben considerar que en 1993 ya no existía el Partido Comunista. Así como la democracia cristiana, los partidos anteriores a Berlusconi ya habían sido prácticamente vapuleados por los cambios relacionados con el fin de la Guerra Fría y también Tangentopoli. Y eso es un dato interesante, porque en el discurso político de Berlusconi siempre había lugar el tema del anticomunismo, a pesar que, honestamente, partidos comunistas en Italia no hay y el comunismo está de capa no caída más en mi país. Muy bien. Francesco, quisiéramos hablar sobre la posición que tenía Berlusconi en la política internacional, su relación con Vladimir Putin, con los Estados Unidos, para que la gente pueda recordar toda esta vida pues intensa que ha tenido Silvio Berlusconi. Sí, efectivamente. Como he dicho antes, ha sido una vida de excesos. Él fue amigo de Vladimir Putin. Gracias a su política exterior de cercanía con la Federación de Rusia, prácticamente Italia mantuvo relaciones bastante estrechas hasta ya la crisis de 2014 y ahora la guerra relacionada con la invasión de Ucrania. Pero Berlusconi era un íntimo amigo de Putin y habrán escuchado cómo Putin mismo envió las condolencias a la familia de Berlusconi. Ha sido uno de los primeros líderes internacionales a hacer esto. Envió un telegrama afirmando que había fallecido un gran amigo. Había intercambio de detalles, regalos entre los dos. Había una gran sintonía. Probablemente proprio porque Berlusconi tenía esta visión del poder personalista. Entonces, identificada en uno, el presidente del Consejo de los Ministros, quién iba a encarnizar el poder ejecutivo. En el caso de las relaciones con Estados Unidos, hemos tenido relaciones claramente cordiales, pero claramente Estados Unidos, por esta cercanía de Italia con la Federación de Rusia, en varias ocasiones tuvo algo que decir a los gobiernos de Berlusconi, porque Berlusconi se había acercado bastante. Sin embargo, Berlusconi nunca ha cuestionado el atlantismo, ser parte de la OTAN, así como, ojo, en el caso de la Unión Europea, Berlusconi había adoptado una serie de posturas de cambio. Es decir, quería que el país, que Italia, no fuera solo un socio menor, un país miembro que tenía que seguir a Alemania y Francia. Y por esas razones tuvo también una serie de relaciones tensas, tanto con Sarkozy, el presidente francés, como con Angela Merkel, la canciller en alemán, quiere decir primer ministro alemana de aquella época. Entonces, relaciones un poco tensas con otros líderes europeos porque él quería proponerse
como un líder europeo más relevante que los otros, con Estados Unidos también unas relaciones que no eran tan estables porque sí el atlantismo, Italia es parte de la OTAN, pero se acercó muchísimo a la Federación de Rusia. Además, debe recordar que antes de la primavera árabe, el gobierno de Berlusconi había normalizado también las relaciones con un dictador norafricano, Muammar Gaddafi, el dictador libio. Pero después, siguiendo la política de Sarkozy y siguiendo después a los norteamericanos, a pesar de existir un acuerdo internacional de cooperación entre Italia y Libia, Italia prestó las bases militares para atacar Libia, las fuerzas de Gaddafi. Y Berlusconi se encontró en grandísima dificultad. Francesco, ¿se reconoce a Silvio Berlusconi como el padre del populismo moderno? Hay quienes dicen que el estilo de populismo de Berlusconi se podría llamar populismo telecrático. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este estilo de populismo que fue desarrollado por Berlusconi? Berlusconi era un gran comunicador. Utilizaba el medio audiovisual muy bien. Y ojo, miren cómo hoy en día se podría hacer un paralelo con las redes sociales. En muchos casos, él, en vez de conceder entrevistas, enviaba grabaciones con sus mensajes. Mensajes que él sabía construir con su, claramente, staff de comunicación. Era extremadamente mediático. Durante la primera campaña electoral participó en una transmisión de un periodista muy reconocido en Italia, Bruno Vespa, y firmó el contrato con los italianos. Es decir, él firmó un supuesto contrato en televisión afirmando que si no iba a cumplir los puntos programáticos del gobierno, no iba a postular, no iba a presentarse otra vez a las elecciones. Era extremadamente mediático. Sabía utilizar la televisión. Miren que cuando él comenzó a construir su imperio, Fininvest, de televisiones, miraba con mucho cuidado los programas que emitían y después presentaba objeciones que tenían que ser levantadas por parte de los presentadores, los que estaban relacionados con la producción de los programas de Fininvest. Entonces, este hombre tenía una gran capacidad de olfatear cómo se tenía que hacer la comunicación. Y eso lo ha utilizado también en la política. Desde el entretenimiento ha pasado al lenguaje político. Tenía la gran capacidad de desarrollar una relación empática con el público, con los que lo veían. Y tenía también la gran capacidad de no contestar a preguntas incómodas. Entonces, con una gran ligereza y desenvoltura. Entonces, su estilo populista se relacionaba con el tema que le daba a la mayoría de los italianos que salían de una situación bastante difícil, de crisis económica, crisis de los partidos, lo que querían. Un nuevo sueño. Él prometió durante la primera campaña electoral prácticamente de solucionar el problema del desempleo, creando más de 1 millón lugares de trabajo. ¿Quería crear? Pues entonces sí, 1 millón. No pudo, claramente, pero de manera populista encontró la solución afirmando que su coalición tuvo una serie de problemas, no lo hicieron trabajar, perdió la confianza de la Cámara por culpa de la Lega, la responsabilidad de la Liga de Umberto Bossi. Entonces se encontró la manera para maquillar también lo que no pudo lograr. Era extremadamente mediático. Sí. Podía manipular su auditorio, los televidentes, los que estaban en una conferencia, que participaban, ¿no?, a las conferencias de prensa. Ha sido su gran capacidad que ha desarrollado con los años.
Yo creo que también contribuyó muchísimo en su carisma haber sido el presidente del Milan, el equipo de fútbol que compró en 1986. Entonces, un empresario de éxito que prometía a los italianos de poder enriquecerse casi como él, porque él iba a gestionar el Estado como sus empresas, en base a una visión liberal, quería reducir los impuestos. Había sido querido como presidente del Milan. Era un magnate de la televisión, exitoso, un hombre que se había hecho por sí mismo. La imagen de él era impactante. Claro. Por eso muchos italianos le dieron confianza. Y ojo, porque su partido superó el 30% de los votos en varias elecciones. Y ahora, antes que él falleciera, lamentablemente su partido se había reducido por todos los escándalos que había sufrido, por el tema que habían aparecido otros partidos. Su partido tiene una relevancia electoral que es alrededor del 7% en la actualidad. Sí. Y probablemente, como he dicho, irá desapareciendo. Francesco, ¿cómo pudo Berlusconi sortear y superar el escándalo de la chica Rubí? ¿No? Es un escándalo que relacionaba a una menor de edad en esas famosas fiestas bunga bunga y todo el escándalo que eso significaba y que incluso que le costó, creo que su matrimonio, ¿no? Que no estaba de acuerdo su esposa. ¿Cómo pudo superarlo este hombre tan carismático, pero en un tema tan delicado, que es en el tema... No lo ha superado. ¿Ah? Eso fue el comienzo de su fin. Okay. No ha superado eso. Porque, mire, empezó en el año 2009, cuando él participó, presidente del Consejo de los Ministros, participó a una fiesta de cumpleaños de una menor, Noemi Letizia, en aquella época, en provincia de Nápoles. El presidente del Consejo que participa a una fiesta de cumpleaños de una desconocida. No era una familiar, no era nadie. Con respecto a los lazos familiares, los periodistas comenzaron a investigar. ¿Qué ocurrió también? Y eso fue el comienzo del fin. Y también por decir, se rompió la luna de miel con los italianos. Prácticamente ocurrió esto. La esposa de aquella época, Verónica Lario, escribió una carta que envió a un diario, La Repubblica, pidiendo que se publicara integralmente. En esta carta, ¿qué se decía? Que Berlusconi, que era presidente del Consejo de los Ministros, estaba enfermo, no estaba aconsejado bien por parte de sus asesores y que tenía que curar esta dependencia sexual que había desarrollado, sobre todo con chicas. Entonces, esta carta abierta de Verónica Lario detonó una crisis seria en la imagen de Berlusconi. Después hubo también el caso de Rubí, la marroquíes. Se destapó todo el escándalo de las fiestas privadas en las casas de Berlusconi. Pero ojo, hay que verlo en perspectiva. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema que ha chocado bastante la opinión pública? No el tema que Berlusconi saliera con varias chicas, que organizara con mujeres fuera del matrimonio fiestas. Lo grave, lo que ha sido muy grave, y por eso muchos periodistas investigaron y comenzaron a criticar a Berlusconi, es que él organizó estas fiestas en lugares como la casa que tenía en Roma, que habían sido comparadas con una sede estatal de gobierno. Entonces, en estos edificios habían documentos reservados de Estado y se le había dado acceso a personas de dudosas procedencia que se tomaban también fotos, selfies, en la casa de Berlusconi y que podían tener acceso a una documentación reservada de gobierno. Ahí empezó. Entonces, el escándalo, después se descubrió el tema del bunga bunga que había puntuado por Gheddafi y comenzó la grave crisis de su imagen. Nunca se ha recuperado 100% de eso. Muy bien, Francesco, yo creo que es una vida pues intensa y muchas gracias a ti, a Francesco Tucci, internacionalista, profesor de la UPC y también de la Pontificia Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Bueno, Muchas gracias. intensa la vida de Berlusconi. Hay un documental en Netflix muy bueno, que también sale, bueno, el hombre intenso, que salió de la nada, sí, pero que yo creo que llegó tan cerca al sol que se quemó. No, y que instrumentaliza la política